amigos, bienvenidos a su canal Arte en tus manos. Para hoy les tengo este Santa que lo sugirieron mucho cuando se realizó el muñeco de nieve que tengo aquí a un lado. Entonces ya están los dos en el canal. Espero que les guste, que lo pongan en práctica. Tiene técnicas muy similares al del muñeco de nieve, pero tiene otras nuevas. Entonces espero que todo sea de mucha ayuda. Recuerda regalarnos tu me gusta, suscribirse allí en el botón rojo que es totalmente gratis. También comparte este video con todos tus amigos en todas sus redes sociales y déjanos tus comentarios en la parte baja que son muy importantes para nosotros. Queremos agradecer también a las personas que en este momento nos acompañan en el chat, a las personas que siempre nos muestran su cariño, la verdad lo apreciamos mucho. A nuestros miembros del canal que siempre están apoyándonos y a las personas que han comprado nuestras revistas, muchas gracias, la verdad lo apreciamos mucho. Entonces empezamos este nuevo proyecto aquí en su canal Arte en tus manos. Bienvenidos. Bueno, y estos son los materiales que necesitamos para hacer el Santa. Aquí tengo fieltro en color rojo y negro, fieltro suave o pañolense en color rojo y negro, yersilón, piel de durazno, piel de ángel, duvetina. Depende del país, así también es el nombre de las telas. Este tiene como un peluchito, es como una motica en un lado. Yo la utilizo normalmente por el revés cuando pinto. Si no voy a pintar, no importa si lo pongo por el derecho o por el revés. Para mí da igual si no voy a pintar, como en este caso. Peluche de pelo corto, también puede ser ovejero, que queda muy lindo. Entonces estas son las telas que vamos a utilizar. El algodón de relleno, vamos a utilizar lana para barbas, así se llama, lana para barbas. Aquí les hago un acercamiento para que puedan hacer una captura de pantalla y así lo pregunten. Lana para barbas, que voy a enseñarles una nueva técnica con este. Los bastidores, sí, vamos a tener dos de 40 centímetros y uno de 20 centímetros. El grosor es de 9 milímetros, pueden ser de 8 o 9 milímetros. ¿Listo? Cartón, vamos a reciclar un poquito. Voy a sacar estas plantillas que las encuentran igual en los moldes, tijeras, hilos correspondientes a los colores, alfileres, agujas. Necesito botones para hacerle el mismo efecto que al muñeco de nieve. Este es de 2 centímetros cada uno de ancho. De estos ojitos, a mí me gustan esas cascaritas, aquí se los voy a acercar, pero si no encuentran de estos pueden utilizar estos otros que les voy a enseñar. Es el mismo estilo, solamente que estos están pintados. Aquí se los acerco un poco más. Estos están como pintados, vienen así. Y los que tengo abajo son totalmente negros, pero son excelentes, me gustan mucho para trabajar. Silicona caliente. Si de pronto me falta algún material, recuerden que en la parte baja, aquí en la cajita debajo del título, está la descripción. Allí les dejo la lista completa de los materiales y con esto comenzamos. Y estos son los moldes para realizar entonces a Santa. Aquí, como pueden ver, tengo entonces dos piezas dobles de lo que corresponde a las piernas o pantalones. Le digo dobles porque miren, así les comparto el molde, sí les voy a compartir el molde, pero la pieza está doblada en el centro. ¿Listo? Tela doble aquí quiere decir que la pieza va a salir así completa. De esta necesito dos piezas, ¿sí? Ahorita les voy a enseñar cómo lo van a unir. Para el cuerpo son dos piezas. Para la base del cuerpo es una pieza, para el traje dos piezas, para los brazos 4 piezas, para los guantes 4 piezas, para la cabeza son 2 piezas, para las botas 4 piezas y para la base de las botas son 2 piezas. Se puede decir que las cantidades de piezas son iguales a las del muñeco de nieve, que fue la que nos inspiró para que realizáramos, y que ustedes lo pidieran, para que realizáramos el Santa. El gorro me falta. La pieza del gorro me falta, la voy a hacer hasta el final para tomarle medida y para que me quede exacto y así se los pueda compartir. Entonces vamos a empezar a coser. La puntada que vamos a utilizar principalmente va a ser una puntada recta, una puntada lineal, que vamos a empezar a realizar. Aquí tengo la base del cuerpo, que con ella es que voy a iniciar. Por ejemplo, esta es la parte interna, solamente la voy a coser en las partes de los laterales. Cosido a mano, lo pueden hacer a máquina, pero como siempre les enseño a hacerlo a mano para que puedan saber que no hay inconveniente. Esta base la voy a poner aquí y la voy a ajustar con alfileres.
Bueno, ya tengo la pieza lista, la que corresponde al cuerpo. Ya como lo expliqué anteriormente, cosí solamente los laterales, uní la base, la parte superior la dejo abierta, luego damos vuelta a la pieza y la rellenamos muy bien. ¿Listo? Entonces esa ya nos queda a un lado, lista para rellenar. Ahora lo que voy a hacer es empezar a trabajar lo que corresponde a las piernas o pantalón, que es lo mismo en este caso. Aquí lo que voy a hacer es abrir las dos piezas y voy a coserlas. Entonces voy a unirlas aquí por ahora, solo donde se encuentran estas curvas. Solamente los laterales es lo que voy a unir para que no se muevan las piezas y las voy a sujetar con alfileres. Bueno, aquí entonces ya cosí, como les indiqué en las curvas. Ahora lo que voy a hacer es unirlas, ¿sí? Por decir así, emparejarlas, como pueden ver. Y quedan entonces lo que corresponde a las mangas de cada una de las piernas. La voy a sujetar también con alfileres y vamos a hacer costura, ¿sí? Aquí en esta parte, solamente en estos laterales. Bueno, aquí entonces ya cosí, como pueden ver, igual como se hizo con el pantalón o las piernas del muñeco de nieve. Ahora ya dejo esta pieza lista, ya se puede decir que está listo en cuanto a las piernas, el cuerpo, y voy a trabajar la pieza de cartón. Aquí lo que hice fue unirlas, tomé dos piezas de cada una, le hice un orificio con las tijeras y con el mismo bastidor con el que voy a introducir luego al cuerpo voy a hacer el orificio bien, así que me quede bien ubicado. Lo mismo en el otro. Recuerden que estas piezas de cartón también las pueden hacer en madera, en una madera que sea fácil de trabajar, pero el cartón hace la misma labor. Ahora lo que hago es pegar el bastidor, voy a aplicar silicona caliente, pongo el bastidor o palo y lo dejo secar muy bien. Ya tengo listas las piezas, entonces lo que voy a hacer ahora es trabajar las botas. En las botas voy a coser en puntada recta lo que corresponde a la punta de la bota, y en el talón solamente voy a coser 1 centímetro aproximadamente, solo 1 centímetro. Va a quedar abierta toda la parte de atrás y la base donde voy a colocar también la plantilla, está de madera, y también la voy a forrar así con la tela. ¿Listo? Esto igual ya la expliqué en el video anterior, pero aquí lo estoy haciendo para las personas que de pronto lo están viendo por primera vez. Entonces aquí voy a tomar un poco la tela de la base de las botas y lo voy a abrir un poco más, a estirar un poco más, y voy a calzar esta base. ¿Listo? Para que nos quede lista la bota. Aquí ya la tengo un poco adelantada, lo único que hice fue poner los alfileres y voy a empezar a coser con la misma puntada que he hecho las otras piezas. Puntada recta para irle dando forma a las botas. Bueno, ya tengo listo entonces el zapato, ya se cosió por todo el contorno. Ahora lo que voy a hacer es darle la vuelta
En el muñeco de nieve, lo primero que hice fue introducir la plantilla y hacer costura invisible para sellar la pieza. En esta pegué el bastidor antes, ya va por gusto o la verdad la agilidad que tengan para realizarlo. Si temen que de pronto se despegue el palo a la plantilla de cartón, entonces lo hacen como lo hice en el video anterior, de que primero cosí y luego les pegué el bastidor. Entonces aquí ubico bien que quede la plantilla en toda la base del zapato. Voy a hacer puntada invisible, ¿sí? Una puntada que se vea delicada, que no se vaya a notar mucho la costura. Aquí les voy a mostrar cómo se ve ya lista. Aquí se ve ya cosido, pero voy a empezar entonces con este para que puedan verlo mejor. Bueno, aquí ya tengo entonces los zapatos totalmente llenos, ya tienen la forma. También pueden poner en práctica la técnica que les enseñé en el video anterior del Santa, que tiene unas botas preciosas con dorado y una plantilla cubierta. Esa la pueden poner en práctica también y les va a quedar hermoso. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a introducir entonces por las mangas del pantalón cada uno de los bastidores, las piernas. Los voy a introducir por aquí. Acá. Y al igual que con el muñeco de nieve, voy a centrar que queden bien los zapatos, queden bien puestos, y con una puntada intermedia, recta intermedia, voy a empezar a ajustar estas piezas que me queden como si fuera una sola. No se tienen que pulir demasiado porque aquí va a ir peluche puesto, pero de todas maneras sí es bueno hacer el trabajo bien hecho. Bueno, después de que uní las piernas, ¿sí?, a las botas, lo que hice fue terminar de rellenar todo este sector, todo lo que corresponde a las piernas y el pantalón. Aquí lo dejo medio lleno, no lo lleno completamente porque voy a introducir el cuerpo para que nos dé mayor firmeza. A este cuerpo le voy a hacer unos orificios que van a encontrar en el molde aproximadamente donde los tendrían que ubicar, y lo voy a hacer con unas tijeras. Voy a tomar unas tijeras, le voy a hacer un pequeño orificio. Lo pueden hacer también con bisturí. Aquí se hace unos pequeños orificios, y con el bastidor que voy a utilizar para la cabeza, el que es de 20 centímetros, voy a dar como la guía, ¿sí?, aquí por donde lo introducimos, y voy a marcar la guía por donde voy a introducir estos dos. ¿Listo? O sea, ellos tienen que ir aquí, yo los acomodo bien. Pero entonces este me va a ser de ayuda.
Bueno, ya introduje entonces los bastidores dentro de lo que conforma el cuerpo interno, y ahora voy a hacer el mismo proceso que con las botas y el pantalón. Voy a hacer costura intermedia para que estas dos piezas queden fijas. Lo pueden pegar con silicona también si lo desean, sería mucho más rápido, pero yo lo voy a hacer con unas puntadas así. Bueno, aquí también entonces ya lo cosí. Ahora lo que voy a hacer es introducir el bastidor. Y hago lo mismo que hice en cuanto a la unión del cuerpo y las piernas. Aquí tengo entonces este bastidor ya ubicado y voy a ponerle el traje. El traje también está entre los moldes, solamente vamos a coser los laterales, la parte baja no y la superior tampoco. Le doy vuelta para que me quede al derecho. Esta pieza la hice un poquito más grande que la del muñeco de nieve para que quedara como si fuera el traje del Santa, mucho más largo. ¿Sí? Se ve, para que se viera también más bonito. Y lo que voy a hacer aquí en este momento es zurcir la pieza superior. A esto aquí lo ubico bien y las voy a zurcir, tanto la de abajo, que de pronto no es muy necesario, pero lo puedo hacer, la de abajo y la de arriba, para que quede ya en el lugar ubicado en el cuerpo. Entonces aquí, esto también lo puedo coser si quiero, puedo hacer una puntada pequeña, delicada en la parte baja, o lo puedo también pegar con silicona caliente. Bueno, aquí entonces ya lo zurcí un poco para que quede mejor ajustada la pieza. Luego empezaré con el proceso, por ejemplo aquí, de pegarlo y decorarlo, igual en lo que corresponde a las piernas y las botas. Ahora voy a trabajar en los brazos. Entonces aquí lo que realicé fue la costura solamente en la parte de abajo, y la superior dejo aquí a un lado un espacio por donde voy a dar vuelta a la pieza, y en la parte recta, la parte que está totalmente sin coser en este lado, es para introducir el guante. Entonces el guante también ya lo cosí, aquí se los voy a mostrar, está cosido por todo el contorno. Le dejé la parte que está recta también sin costura y le doy la vuelta. Miren bien, le doy la vuelta. Así ya queda el guante. Y lo que voy a hacer es que en la parte más corta voy a introducir el guante con el pulgar hacia arriba, igual como hicimos con el muñeco de nieve. Entonces aquí lo voy a introducir. Miren que el brazo está al revés y el guante ingresó por el derecho, y lo acomodo para poderlo coser. Aquí lo que hago es que empato las costuras. Por ejemplo, aquí está la costura del guante con la del brazo, y en la parte superior igual la costura empata con el brazo. A ver si lo acerco para que lo vean muy bien. Aquí también ya tengo listo el otro, y ya lo cosí también por todo el contorno en puntada recta. Cuando le damos la vuelta, esto lo podemos sujetar con alfileres y coserlo con la misma puntada. Cuando le damos la vuelta, que es lo que voy a hacer aquí, nos quedan entonces los brazos listos. Lo rellenamos muy bien. Y sellamos la pieza. Miren cómo queda. Bueno, ya los rellené, aquí los vamos a sellar ahora, y sigo con la cabeza. La cabeza son las dos piezas, se cose por todo el contorno y se deja un espacio por donde damos vuelta y rellenamos. De pronto este video no es tan explicativo, por decir así, o tan detallado,
porque lo que corresponde al cuerpo es, se puede decir, igual al muñeco de nieve que les compartí aproximadamente hace una semana, 2 semanas, perdón. Entonces por eso es que no les he explicado tan detallado como en otras ocasiones, pero creo que igual no me he pasado ni me he saltado ninguna de las piezas y les he explicado para que se entienda mucho mejor. ¿Listo? Entonces aquí voy a rellenar esta cabeza muy bien, para poderla unir a el cuerpo. Bueno, ya decoré entonces lo que corresponde al traje, le puse el peluche aquí en la parte baja del traje, entre las botas y el pantalón, entre los guantes y los brazos, igual como hice con el muñeco de nieve. Entonces ahora lo que voy a hacer es poner los brazos en los laterales, a los lados. Les he enseñado, para que les queden, que se puedan mover un poco, a ponerlo con botones. Aquí voy a utilizar estos botones. Ellos vienen así ya listos, los pueden poner que estén así pintados o que vengan lisos, esto ya de fábrica. Entonces como ustedes prefieren para decorarlos. Entonces voy a introducir el hilo entre el botón así. Donde voy a poner los brazos voy a marcarlos. Entonces miren, por ejemplo aquí tengo marcado donde quedan, por donde voy a introducir la aguja, igual en el traje. Y lo que hago entonces es pasar de un lado a otro la aguja con el hilo. No tengo un hilo especial, es un hilo normal que lo pasé varias veces. Y voy a empezar a pasarlo. Ahora voy a hacer la nariz. Corté una circunferencia que tiene un diámetro de 6 centímetros. Si de lado a lado tiene 6 centímetros. Tomé hilo de color blanco para que se viera un poco en la cámara, pero lo ideal es utilizar el del mismo color. Lo zurcí, hice costura intermedia, lo voy a zurcir y lo voy a rellenar también para hacer la nariz del Santa. ¿Sí? Entonces aquí lo tengo. Lo zurzo completamente, lo ajusto y ya me queda entonces lista la pieza de la nariz. Bueno, ya tengo la nariz lista. Ahora lo que voy a empezar a trabajar es con la lana, ¿sí? Le llaman lana para barbas, así la encuentran. Y vamos a hacer como pequeñas argollas. ¿Sí? Voy a poner con hilo y aguja, voy a empezar a hacer muchas argollas en este estilo, así en este estilo, para que conformen las barbas del Santa.
Bueno, entonces aquí ya terminé de coserlos. Tiene aproximadamente esta boa que acabo de coser 32 centímetros, más o menos quedó de 32 centímetros. Y lo que vamos a hacer es doblarla por la mitad para que nos quede un poco más gruesa. Y vamos a aplicar la silicona, la parte que queramos que nos pegue la barba. Si nos hace falta, luego retocamos. Lo importante es poner ahora para que nos pegue la mayoría de la pieza. Entonces lo vamos a poner aquí. Así. Esperamos a que seque para luego organizarla. Ya organizando un poco las barbas, entonces ahora voy a pegar la nariz. Y también luego los ojos. Bueno, y así quedan entonces las lanas ya pegadas, la nariz, los ojos. Recuerden que si no encuentran de estos, también pueden utilizar este tipo de ojo o pintarlos como les he enseñado en otros proyectos. ¿Listo? Entonces ahora lo que voy a hacer es hacer el gorro. Ya como tengo lista la cabeza, entonces ya tomé la medida para hacer el gorro. El gorro tiene una medida, voy a ubicarlo aquí para que puedan verlo bien. El gorro tiene una medida de 45 centímetros, por ejemplo aquí está en tela doble, entonces 45 centímetros aquí, 45 centímetros en el otro lado, y esto aquí, ya les voy a enseñar, tiene una medida de 28 centímetros, ¿sí? De lado a lado 28 centímetros, entonces cuando vayan a sacar la figura, hacen en la tela o en el papel primero y luego lo pasan, es que cada lado del triángulo va a tener 45 centímetros, los lados largos, y la base del gorro en total 28 centímetros. Entonces aquí lo único que tengo que hacer es hacer costura recta para unir la pieza y ya luego doy vuelta y le pego peluche, así como lo hice entre las botas, para que el gorro quede bien lindo. Bueno, aquí ya pegué el peluche en el contorno del gorro y en el extremo le puse un pompón en color blanco con plata mediano y puse un poco, pero muy poquito, miren, de pronto en el extremo se ve que le puse un poco de algodón. Ahora lo que voy a hacer es ubicarlo en la cabeza del Santa. Aquí lo tengo ya listo, lo voy a pegar con silicona y le voy a hacer una toma, voy a poner la cámara en una toma en la que puedan ver cómo quedó este hermoso Santa. Espero que les guste y que lo pongan en práctica. Y entonces así queda el Santa como ustedes lo pidieron. Entonces en este puse algunas técnicas de pronto en cuanto a la barba, unos detalles muy pequeños que espero que les guste, que lo pongan en práctica. Aquí se está detallando cada uno, el pompón, las barbas, la expresión. Esta vez no pinté, puse fue como unas medias esferas, que son detalles que de pronto hace que se vea muy bonito. Pueden poner otras cosas, ¿no? Pueden hacerle la bolsa, pueden acompañarlo de otro muñeco, todo está en la imaginación de ustedes. Entonces espero que les guste, que lo pongan en práctica. Recuerden que una manera de ayudarnos o de apoyar el canal es regalándonos un me gusta, suscribirse allí en el botón rojo, si está en rojo es porque aún no te has suscrito. Comparte este video en todas tus redes con todos tus amigos y también déjanos tus comentarios en la parte baja, debajo del título se encuentra la descripción y debajo de la descripción está la cajita de comentarios. Déjanos qué te pareció este proyecto. Esperamos verte en un nuevo video aquí en tu canal Arte en tus Manos.